Señor presidente Andrés Pastrana, muy buenos días. ¿Y cómo indica? Doctor Pastrana. Está el doctor Pastrana organizándose, doctor Aló. Fernando. Ya se está acomodando. Ahí está. Doctor Pastrana, muy buenos días. Doctor Fernando. Bueno, un gran honor tenerlo con nosotros, presidente Pastrana, y el país entero está muy interesado en saber cuál es la visión que usted tiene en este momento de un país que está afrontando las circunstancias más adversas y difíciles que ha afrontado en su historia, tanto desde el punto de vista de orden público como desde el punto de vista de la salud pública. En fin, unas circunstancias que a usted no le pasan desapercibidas. ¿Cuál es su visión, doctor Pastrana? A ver, Fernando, muy buenos días. La verdad que muy preocupado con esta situación que está afrontando el país en estos momentos, y por eso mismo yo creo que es muy importante, como lo he venido reiterando ya desde hace varios días, en que aquí, Fernando, no podemos ser ajenos y esconder una situación que es por todos conocida. Aquí hay una conspiración internacional contra nuestro país, hay una conspiración dirigida precisamente por todo ese andamiaje criminal que hay en Venezuela. Esto está directamente dirigido por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Alzami, en fin, todo ese andamiaje criminal que hay en Venezuela que busca precisamente la desinstitucionalización de nuestro país. Y esto no es que lo diga uno, Fernando, sino que de tiempo atrás lo vienen diciendo, ellos lo vienen reiterando. Nicolás Maduro desde el año 19, inclusive declaraciones anteriores, lo viene diciendo desde el Grupo de Puebla o el Foro de Sao Paulo. Diosdado Cabello permanentemente en su programa de televisión viene diciendo que la guerra no la van a hacer en Venezuela, que la van a hacer en Colombia. Y eso es lo que están haciendo ellos. Aquí lo que vemos nosotros, hay una protesta social respaldada y protegida por la Constitución y la ley, pero hay un vandalismo desbordado financiado precisamente desde Venezuela. Ya vimos el experimento en Ecuador, lo vimos en Chile, y lógicamente eso es lo que tienen y quieren trasladar hacia Colombia. Y por eso tenemos que unir todos nuestros esfuerzos para que triunfe ese andamiaje criminal que se quiere quedar con nuestro país. Presidente Pastrana, hay un factor adicional para las desventuras de Colombia, y es que no solamente es Venezuela, como usted bien lo dice, y de lo que no tenemos ninguna duda, pero el factor adicional que tenemos es el narcotráfico, que es la peste, que es la tragedia de los colombianos. De manera que son dos factores que se unen y que se suman para producir este horizonte bien comprometido que tenemos que afrontar, ¿no? Es que ese ha sido el karma de Colombia, Fernando. Nuestro karma es el narcotráfico. ¿Y quién protege hoy el narcotráfico? El narcodictador. Nicolás Maduro, Fernando, es el encargado precisamente de proteger los carteles dirigidos por, yo no sé quién gobierna Venezuela, si Maduro o Diosdado, pero Diosdado, lo que es clarísimo, y de acuerdo con los Estados Unidos, Diosdado es el jefe del cartel de los soles. El cartel de los soles opera precisamente en Venezuela, de la mano de quién, de las FARC. ¿Y dónde están protegidos las FARC y el ELN? Pues en Venezuela. Entonces, por eso reitero que ese es un andamiaje criminal, que hoy quien está financiando precisamente ese vandalismo en el país, ¿quién es? El narcotráfico. Mire lo que pasó en el 19 en el Ecuador, cuando querían desestabilizar el Ecuador. Desde todos conocidos, Fernando, usted lo ha venido reiterando, en el Ecuador el narcotráfico fue el que financió precisamente ese movimiento para salir de Lenín Moreno. Lo mismo está sucediendo hoy en el país. Ya llegaron, la revista Semana hace denuncias de $160,000 a las FARC que vienen directamente desde Venezuela. Entonces, el gran financiador, por eso es que yo siempre me he referido al narcoterrorismo. Eso es lo que está sucediendo en el país, que esa financiación para desestabilizar a Colombia viene de allá. ¿Por qué? Porque allá está protegido
lógicamente, hoy lo que tenemos es que el cartel de las FARC, el mayor cartel de droga del mundo, de la mano del cartel de los soles, eso es lo que quiere hoy, reitero, la desestabilización de Colombia. Presidente, cuando usted terminó su mandato, dejó establecida la fumigación aérea con glifosato. Pues me consta de primera mano porque tuve que continuar esa tarea con una enorme eficiencia. Es que si no se arruinan los cultivos de coca, uno se pregunta cuándo es que se va a ganar esta batalla contra estas fuerzas malditas. Presidente, ¿usted cómo ve estas demoras que se prolongan y se prolongan y se prolongan para hacer lo que usted hacía, la fumigación con glifosato? A ver, Fernando, yo por eso digo que el gran legado de Juan Manuel Santos, el gran legado, es precisamente haber dejado más de 250.000 hectáreas de coca sembrada en el país. Como usted bien lo dice, aló. Sí, señor presidente, lo estamos escuchando. Lo estamos escuchando. Como usted bien dice, a ver, ¿qué pasa? El Plan Colombia. Con el Plan Colombia, nosotros iniciamos la fumigación de 180.000 hectáreas, que es la herencia del gobierno de Ernesto Samper, cultivadas de coca en Colombia. Con el Plan Colombia, en el año 2000, comenzamos la fumigación. Bajamos en los 2 primeros años de 180 a unas 90.000 hectáreas de coca. El presidente Uribe continúa con el Plan Colombia y le entregan a Santos 40.000 hectáreas de coca. Lo primero que hace Santos en la mesa de negociación, y ese era uno de los puntos en los cuales discrepábamos del presidente Santos, era precisamente el haber entregado la fumigación a las FARC. Pasamos de las 40.000 hectáreas, porque aquí, y perdón Fernando, para terminar, aquí se está llevando a cabo una campaña para decir que la guerra contra las drogas se perdió, que la guerra contra las drogas tenemos que cambiar de estrategia. Hay un grupo de colegas expresidentes que habla de precisamente la legalización de la droga, porque esa campaña se perdió, esa guerra se perdió. Y no es cierto. Cuando se le entregaron a Juan Manuel Santos 40.000 hectáreas de coca, la pregunta es, ¿estábamos ganando o estábamos perdiendo? Estábamos ganando, y si Juan Manuel Santos hubiera continuado con la fumigación, hoy no tendríamos ese problema en Colombia. Esa herencia hoy de 250.000 hectáreas o más de coca, por haber entregado en el acuerdo de paz la fumigación, clarísimamente es lo que está financiando estos grandes problemas y sigue siendo, reitero, el karma de Colombia. La guerra se estaba ganando, y si no fumigamos, no vamos a poder acabar precisamente con los cultivos de coca. Y ahí estamos en esa misma tesis del glifosato, las cortes hoy en Colombia diciendo que no se puede aplicar el glifosato cuando se apliquen más de 100 o 150 productos agrícolas ese herbicida. Y que lo que tenemos que tener claro, Fernando, y usted que lo vivió de primera mano, una cosa son los cultivos del campesino de 1 hectárea, 2 hectáreas, pero otras son las grandes plantaciones de coca cuando tenemos 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 hectáreas de coca sembrado, que ahí no están los campesinos. Ese es un cultivo industrial precisamente desarrollado para poder exportar la coca en grandes cantidades como lo estamos viviendo. Entonces, o fumigamos, y definitivamente en eso tiene que comprometerse, y más directamente el presidente Duque. Esa ha sido una de las críticas que nosotros hemos hecho, que tenemos que fumigar, porque si no la coca se va a comer el país. Estábamos ganando la guerra, los americanos nos habían tendido la mano, y ahí hay que hacer ese esfuerzo importante para dedicar la cocaína, para dedicar todo el tema de la droga, que es el gran financiador del terrorismo, no solamente en Colombia, es el gran financiador del terrorismo a nivel mundial, que se hace a través precisamente de la producción de coca. ¿Qué es el problema más grave que tenemos hoy en día? Que hoy el cartel de los soles, con Diosdado Cabello, con Nicolás Maduro, encabezando precisamente los carteles de la coca en Venezuela, hoy se ha abierto todo ese nuevo mercado hacia el norte de África y hacia Europa. ¿Quiénes están involucrados ahí? Inclusive Hezbollah está vinculado, como están todas las informaciones que se conocen. Entonces se abrió todo ese mercado de Europa. Hoy tenemos otro problema muy grave, Fernando, que ya las plantaciones de coca no producen una cosecha al año,
ya se están llegando 4 cosechas al año y hoy la coca por hectárea es mucho más productiva que lo que era hace 5 o 10 años. Esa es una verdadera desventura y todo esto sumado, presidente, conduce a una situación económica que es más que preocupante. Las pequeñas y medianas empresas que se están cerrando, que ya no pueden con sus deudas, la cantidad de empleos que se están perdiendo, es que estamos en el 17% de desempleo con un desempleo juvenil de 25%. Esas son palabras mayores, presidente, y esto es el efecto de lo que usted está diciendo. La guerra contra Colombia desde Venezuela, que se expresa en los bloqueos, en la imposibilidad que tiene el país de desarrollarse y trabajar, y la coca que es nuestro karma. Presidente, la visión que usted tiene de esta crisis económica. A ver, 2 cosas ahí, Fernando, que es importante. Aquí se está tratando de culpar de todo al gobierno. Aquí todo el mundo se quiere desmontar por las orejas de sus responsabilidades. Usted lo sabe mejor que yo. La responsabilidad del manejo del orden público le corresponde a los alcaldes. Los alcaldes son jefes de policías de sus respectivos municipios o ciudades. Los alcaldes son los responsables del manejo del orden público y cuando los alcaldes toman las decisiones y no son capaces de manejar el orden público, acuden al gobierno nacional para que les tienda la mano y para que puedan colaborarles desde el orden nacional para manejar el orden público local. Entonces, fíjese, en el caso de Bogotá, la alcaldesa de Bogotá es la responsable del orden público. ¿Por qué la alcaldesa de Bogotá puede dictar un decreto de confinamiento, sancionarnos a los bogotanos y salimos de nuestras casas o multarnos? Y cuando se viene el tema de lo que está sucediendo de aquí, de las manifestaciones permanentes y de los bloqueos, no son capaces precisamente de manejar el orden público. Y lo digo yo, Fernando, que posiblemente me tocó vivir uno de los problemas más graves en la ciudad, cuando a finales de los 80, cuando yo fui alcalde de la ciudad, nos asesinaron 3 candidatos presidenciales. A mí me tocó enterrar a Luis Carlos Galán, a Bernardo Jaramillo, a Carlos Pizarro. Tuvimos en 9 meses, los últimos 9 meses de mi alcaldía, más de 97 atentados narcoterroristas en la ciudad. Nos volaba Pablo Escobar los centros comerciales, nos volaron el Espectador, nos volaron con las bombas el TAS. Entonces, tuvimos que tomar decisiones, por ejemplo, cuando las manifestaciones en los entierros de los candidatos o cuando se nos presentaban situaciones de narcoterrorismo y se logró controlar con la policía. Y cuando necesitábamos, porque yo digo que fue la primera vez que hubo un gobierno de cohabitación entre la oposición, que era yo, con el gobierno nacional, que era el gobierno de Virgilio Barco, y se pudo controlar. Entonces aquí, el caso de Bogotá, el caso de Cali, el caso de Medellín, de Bucaramanga, el caso de distintas ciudades de Colombia, son los alcaldes los responsables. Y por eso el gobierno nacional, cuando ya los alcaldes se desbordan el orden público, es que les tiende la mano. ¿Esto qué ha conllevado? Todos sabemos que hoy no solamente tenemos la situación que se está presentando en el país de orden público con estos bloqueos, que además, Fernando, yo no sé si usted coincide conmigo, yo no entiendo en qué llevan más de 15 días dialogando el Comité del Paro con el gobierno. Supuestamente lo que yo oigo todos los días es que estamos discutiendo cuáles son las garantías que se va a dar a la protesta para que pueda celebrarse de forma pacífica en el país. Yo no entiendo qué discuten, Fernando. La protesta social en Colombia está garantizada ¿por quién? Por la Constitución y por la ley. Eso no es discutible, eso no es negociable, eso está establecido en la Constitución y la ley. No entiendo qué hace el gobierno negociando con el Comité del Paro. El gobierno tiene que respetar la Constitución y la ley, y si la viola, pues van a ser juzgados. Igual sucede precisamente con los vándalos. Si ellos no respetan la Constitución y la ley, pues van a ser también juzgados. Pero entonces aquí, ese es un hecho que yo quiero resaltar, porque son precisamente esos alcaldes los que tienen que manejar el orden público y no desmontarse por las orejas por el gobierno. En segunda instancia, yo creo que el gobierno ha hecho y está haciendo un esfuerzo muy importante. Aquí tenemos que hablar precisamente del tema de dónde vamos a sacar la plata, porque a mí me llama la atención de que todo el mundo, Fernando, habla de cómo nos vamos a repartir la torta, pero nadie está hablando de cómo la vamos a hacer. Colombia es un país pobre y no podemos caer en la dialéctica precisamente
del socialismo del siglo XXI, y es que, lo que digo yo, la tesis del adanismo, que no hay nada en Colombia, que en Colombia no se ha construido país, no hemos construido Estado, y que tiene que llegar una izquierda radical a hacerlo. Eso no es verdad. Las cifras de Colombia, hasta antes de la pandemia, en el tema de infraestructura, en el tema de servicios públicos, en el tema de educación, en el tema de vivienda, en el tema de inversión social, el crecimiento de la clase media, estábamos siendo certificados con grado de inversión por las agencias calificadoras fuera del país. Entonces aquí tenemos Estado, que la democracia es imperfecta, la que tenemos, claro, que tenemos mucho por hacer, claro que tenemos mucho por hacer. Y fíjense, otro tema que yo digo, Fernando, esto se inicia, toda esta situación que estamos viviendo en el país se inicia supuestamente porque hay una reforma tributaria en la cual el gobierno quiere recoger 23 billones de pesos. Y qué curioso que cuando ya se siente el comité del paro, después de que se inicie el paro, a hablar con el gobierno, cuando han iniciado un paro porque el gobierno quería recoger 23 billones, le piden 81 billones, 4 veces más al gobierno en todas las exigencias que le están haciendo al gobierno nacional. Una cosa que yo creo que es fundamental, hay que sentarse a trabajar. Desafortunadamente se llama reforma tributaria, pero es una reforma social. Aquí necesitamos cerca de 12 billones de pesos para subsidiar a las familias más pobres de Colombia. Hoy tenemos que subsidiar a esas familias con esos 320.000 pesos mensuales y no hay los recursos. Tenemos que hacer una reforma tributaria, ya lo ha dicho la ANDI, ya lo aceptó el otro día también la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, una reforma muy sencilla. Vamos a aumentar los impuestos a las empresas, se van a aumentar los impuestos en ciertos sectores de ciertos salarios que tienen la capacidad de hacerlo, unos ajustes muy pequeños para recoger esos recursos para entregárselos a los sectores más pobres y más marginados. Y segundo, creo que tenemos que seguir trabajando intensamente, y el gobierno tiene que hacerlo, en el tema de la vacunación. La mejor reactivación es la vacuna. Y cierro. A mí me llama la atención, y me llamó la atención hace unos días en la posesión del presidente Lasso en el Ecuador, la presidenta de la Asamblea del Ecuador, del Congreso del Ecuador, una indígena de la Amazonía ecuatoriana, una indígena que había sido perseguida por Rafael Correa y por el régimen de Rafael Correa. Y esta indígena, ojalá las mingas en Colombia oigan su discurso, Fernando, ojalá las mingas en Colombia oigan ese discurso en que ella le pidió 3 cosas al presidente Lasso del Ecuador. Dijo: presidente, aquí en el Ecuador necesitamos nosotros empleo, reactivación económica y vacunas. Eso es lo que yo creo que estamos necesitando también en Colombia, y en la cual tiene que concentrar su esfuerzo el gobierno nacional. La vacuna es clave para derrotar el coronavirus, y hay que derrotar el coronavirus antes de que el coronavirus nos derrote, presidente. La situación es casi catastrófica. La palabra suena muy duro, pero es que cuando la gente se tiene que mover a los pasillos de los hospitales porque no hay una cama UCI, pues ¿qué otro nombre le cabe a esto? De manera que vacunar, vacunar y vacunar, esto tiene que ser una empresa común, compartida por todos los colombianos. Uno no entiende cómo alguien puede estar en contra de la vacunación. Hágame el favor. ¿Ah? Sí, no, es que la verdadera, la verdadera reactivación viene con la vacunación. Pero aquí también, Fernando, hay que ser claro. ¿Quiénes son los responsables de los muertos que estamos teniendo hoy? ¿Quiénes van a ser los responsables también de todos los daños que se han hecho a los bienes públicos? Aquí no, es que aquí también quieren descargar toda la responsabilidad en un gobierno. Pero yo me pregunto, ¿dónde está el Congreso? ¿Dónde están los órganos de control? Es decir, tiene que venir una corte interamericana o una comisión interamericana, venir a hacer las investigaciones en Colombia porque no hay las denuncias de la Fiscalía. ¿Dónde está la Fiscalía haciendo las denuncias? Si hay violaciones de los derechos humanos de la policía, hay que investigarlas, pero también de todos estos vándalos. ¿Dónde está la Contraloría? ¿Cuánto es el daño que se ha causado en el país? ¿Cuánto nos va a costar a los colombianos? Y lo más grave, las vidas de los colombianos. Mire, desde que iniciaron las manifestaciones y los paros y los bloqueos, hoy ¿qué está sucediendo, Fernando? Hoy ya estamos cerca de los 30.000 casos que vamos a llegar mañana o pasado mañana, y vamos a llegar a los 600 muertos diarios. Hoy tenemos más muertos en Colombia que en los Estados Unidos.
¿Y eso quién es el responsable de esto? ¿Quiénes son los responsables de esta vida? Todos estos paros, manifestaciones, bloqueos que han existido en la ciudad, con esa irresponsabilidad, hoy está llevando al país a que no hay camas UCI, como usted lo dice. La gente está muriendo en las ambulancias porque no pueden llegar ni siquiera a los hospitales. Y lo más grave, cuando uno habla con los médicos, Fernando, yo no sé si ustedes tienen esa información, hoy quienes están en las UCI son jóvenes entre 18 y 30 años. Son los que están ocupando las UCIs en Bogotá, con un agravante que duran mucho más tiempo en las UCIs que lo que duran, lógicamente, las personas que tienen las comorbilidades o que pueden morir o pueden salir. Pero ese es un tema que también hay que decirle a los jóvenes, porque los jóvenes creen que no se contaminan y también se están contaminando. Entonces yo creo que es importante, reitero, que hoy el Estado, el gobierno, el Congreso, la justicia esté actuando muy prontamente, porque si no vamos a continuar en el estado que estamos en este momento. Presidente, qué refrescante sus palabras, y este debiera ser el nivel del debate nacional. Y estos los grandes temas, y estos los grandes asuntos. Y esto no se arregla con piedras y con palos y con incendios. Esto se arregla con la razón y después con una obra de gobierno y con una obra de los particulares que están listos. Los particulares quieren emprender, quieren trabajar, quieren superar el mal momento, pero necesitan condiciones para hacerlo. Esto no puede ser en medio de bloqueos y en medio de incendios y en medio de violencias. ¿Quiénes son los responsables? Pues los que están patrocinando esta desgracia, como usted bien lo dice, con dinero de Venezuela y con dinero del narcotráfico. Esta dupleta terrible que está ensangrentando y que está destruyendo al país. Presidente, sabemos de sus ocupaciones y no lo demoramos más porque de pronto nos coge miedo y no vuelve a hablar con nosotros, y lo que queremos es tenerlo en contacto muchas veces. No, Fernando, yo lo que creo, como usted dice, de verdad, decirle a los jóvenes, y para terminar, la protesta social en una democracia, ¿cómo se canaliza, Fernando? En elecciones. Y mire aquí lo que estamos viendo. Aquí lo que estamos viendo hoy es exactamente, yo lo he venido reiterando y se lo decimos a los jóvenes en Colombia. El arma más importante que tiene un joven hoy en su mano no es una bomba molotov, no es una piedra, es el voto. Tienen que salir y votar. Y aquí lo que estamos viendo hoy, y los jóvenes tienen que ser conscientes de eso, no es destruir el empleo, porque todos estos bloqueos lo que está conllevando es a la destrucción del empleo, y volver a generar un empleo en el país una vez ya ese empleo se ha acabado, han tenido que cerrar las fábricas o las fincas o los procesos industriales, es muy, muy difícil de recuperar. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Cuando uno en la democracia precisamente no le gusta lo que está sucediendo, vamos a unas elecciones y allá tenemos la posibilidad de cambiar el gobierno. Pero fíjense lo que está sucediendo. Hoy lo que estamos viendo es que yo digo que en el caso de Petro, que está en buena parte respaldando, porque si hay alguien que representa el socialismo del siglo XXI, que representa a Nicolás Maduro y a Hugo Chávez, es Petro, y está bien, discrepamos de él. Petro quiere que Colombia se convierta en una Venezuela. Eso es absolutamente respetable, estamos en orillas totalmente distintas. Pero lo que no puede suceder, Fernando, que es lo que estamos viendo, es que Petro es un muy mal perdedor de las elecciones. Desde el día que pierde las elecciones, Gustavo Petro dijo que la gente iba a estar en las calles. Y a mí me impacta porque precisamente yo digo que los castrochavistas, cuando conocimos a Hugo Chávez y hoy a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, lo que ellos dicen lo hacen. Petro dijo que iba a estar en la calle en 4 años y no iba a dejar gobernar. Imagínese usted hoy, Fernando, en los Estados Unidos, los trumpistas, 74 millones de gente en la calle, estadounidenses en las calles, en contra de Joe Biden porque perdieron las elecciones. No, señores, se reorganizará el Partido Republicano, va a buscar cómo y de qué forma proyectar de nuevo lo que ellos representan, sus tesis y su programa para las próximas elecciones, pero no es a través de la protesta y en la calle, que es lo que está sucediendo en el país. Ahí ha demostrado Gustavo Petro que es un muy mal perdedor. Petro, si quiere entrar en el próximo proceso electoral, como van a entrar muchos candidatos, bienvenido sea,
pero no precisamente con la desinstitucionalización de Colombia y la desestabilización del país, porque eso que buscan de desinstitucionalizar es lo que precisamente está promoviendo el socialismo del siglo XXI. Entonces aquí hay que ser muy claro, que vamos a elecciones, vamos a elecciones. Las próximas elecciones se está jugando el futuro de Colombia. Yo creo que va a haber 3 candidatos. Un candidato que tiene que venir de la centroderecha, un candidato que ya probamos la fórmula y funcionó, que fue que cada partido escogerá su candidato, irá a una consulta popular, el que gane presidente y vicepresidente, y la centroderecha tendremos uno. En el Partido Conservador hay 5 candidatos, el Centro Democrático tendrá 4 o 5 candidatos, Cambio Radical que entrará también va, no sé si tendrá 1 o 2 candidatos, en fin, los que estén identificados con la centroderecha tendremos un candidato. La centroizquierda, que es el candidato de Juan Manuel Santos, Sergio Fajardo, tendrán ellos su candidato, Fajardo será el candidato de Santos, estará localizado en la centroizquierda, y la izquierda radical, que es Gustavo Petro, que Petro lo que quiere es que Colombia se convierta en Venezuela, mientras que los otros queremos una Colombia en paz y en libertad. Qué diferencia, ¿no? Presidente Andrés Pastrana, muy honrados con su presencia y muy gratificados con estas reflexiones llenas de patriotismo y de sabiduría que usted comparte con nuestros oyentes. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, Fernando. Mil gracias. Bueno, queridos amigos de Antología, este reportaje con Andrés Pastrana, guarden sus palabras, recuérdenlas, independientemente de cualquier prejuicio. No es hora de los prejuicios, sino de los juicios. Y el juicio de valor que hay que hacer sobre esta entrevista no puede ser más positivo porque está encendida de patriotismo y no solamente de buenas intenciones. Y un patriotismo realista. Lo que hay que hacer en Colombia, empezar por evitar esta confabulación que viene de Venezuela y que se soporta en el narcotráfico y que está atentando contra los intereses del país.